Estamos hablando del tema del bautismo. Si alguien entonces no es bautizado en agua, ¿es salvo? No tiene sentido, hermano Pablo. Vamos a lo importante. Directo, hermano Alfonso. Tú no te bautizas para ser salvo. Tú ya te bautizaste en consecuencia de que ya hay una convicción firme de tu salvación. Los espíritus inmundos, los demonios, ¿conocen la lengua angélica? Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Pero ¿en qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Y es que bien lo referías, o sea, en las referencias que tenemos es incluso de la lectura que leíste. Juan el Bautista. No corten esa parte. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el Jordán, él dijo, yo ciertamente bautizo en agua, pero el que viene delante de mí es el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿existe el bautismo en Espíritu Santo? Y con el Espíritu Santo, más bien, sí existe. Y hemos visto que la señal inequívoca de que son bautizados con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que pasó en Pentecostés, que era la promesa que estaban esperando los discípulos, y no solamente ellos, sino más gente que estaba esperando en esa promesa de Dios que les dijo, espérenme porque va a venir el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la primera manifestación? Fue el hablar en lenguas. Pero ya sé a qué punto vas a ir. ¿En qué tipo de lenguas hablaron en ese momento, no? Ahí sí supo. Italiano, obviamente. Es que, o sea, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, precisamente cuando llega el bautismo a los que estaban en el aposento alto, decía partos, medos, elamitas. Y cada uno de los que iban pasando por esa ciudad dijeron, oye, los estamos escuchando hablar en nuestra propia lengua. Sí. No dice en ninguna parte que era una lengua angélica. Y eso es lo que refieren muchos de estos hermanos bautistas, porque no podemos negar que somos hermanos unos con otros, nada más por poner diferencia en un punto que ni siquiera es de salvación. Sí. El bautismo con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, no es necesario para la salvación. Es un anhelo que sí tenemos y que sí debemos procurar, pero no es realmente un punto de salvación. Nosotros, cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, ahí somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para que nosotros, el sello dice muchas veces nuestro pastor, que dice reservado para el uso exclusivo del Espíritu Santo. Pero eso no quita que sigamos siendo carne. Eso no quita que sigamos siendo hombres. Y entonces, no a todos nos va a pasar como el apóstol Pablo, que vamos a ser derribados de nuestro caballo y vamos a en 3 días ser bautizados y en unos cuantos días más ser llenos del Espíritu Santo. No, porque el apóstol Pablo creo que es de los más grandes exponentes en este punto. Él decía, hablan en lenguas, yo más. Tienen dones, yo más. Han sufrido, yo más. Hay muchos de nosotros que tenemos una santificación progresiva, como lo dice algún punto doctrinal. Nuestra santificación es práctica y progresiva. Para muchos de nosotros no es instantánea. Que Dios lo puede hacer, claro que sí. Pero nosotros, en tanto no le dejamos o no le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, les he puesto un ejemplo a los jóvenes muchas veces. Tú eres un edificio grande y tienes varios cuartos. En tanto tú le dejes entrar al Señor Jesús a uno de tus 7 cuartos, ese cuarto que tú le dejaste entrar al Señor Jesús, al Espíritu Santo, es el que va a estar ordenado. Pero los otros 6 siguen todos desacomodados. Y esos otros 6 pueden ser, no sé, mi trabajo, mi familia,
mis estudios, lo que fuera, donde me desenvuelvo, hasta el momento en el que nosotros le entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios, es cuando Él no retarda su promesa para darnos de ese Espíritu Santo que Él ha mandado. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos que realmente es una prueba inequívoca el ser llenos del Espíritu Santo, el bautizados con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas? Pues mira, hay un punto y hay un hermano que creo que es peruano que señala una verdad. El pastor y Jonathan. el pastor Jonathan, que si nos escucha algún día, le enviamos un saludo. Pero él dijo algo muy cierto que la verdad es que a mí sí me movió, que dijo, no puedes poner tu experiencia o la experiencia que se dice sobre la palabra de Dios. Y eso es muy cierto, porque al menos aquí en México o en las iglesias que hemos conocido, se dice esta parte de que señal inequívoca del recibir el bautismo con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Sin embargo, no hay en la palabra de Dios un versículo en el cual diga esto específicamente, que señal inequívoca de ser bautizados con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Nosotros lo tomamos por la referencia que tenemos de Hechos, en el cual los discípulos, cuando llegó el Espíritu Santo y cuando se derramó en sus vidas, hablaron en lenguas. Pero también, como ya lo mencionaste, la palabra de Dios dice las lenguas que hablaron y estas lenguas eran humanas. Aunque tampoco se dice o se especifica que no haya habido lenguas angélicas en ese momento. Esa es una parte muy interesante, porque el negar que hay lenguas o que se pudieran hablar lenguas angélicas es algo que nosotros estaríamos diciendo, estamos cohibiendo al Espíritu Santo, estamos cerrándonos a que el Espíritu Santo solo pueda hablar en una lengua que nosotros humanamente hoy tenemos. ¿Por qué el Espíritu Santo no va a poder hacer que nosotros hablemos en una lengua angélica? Es que no es contradecir lo que dice la palabra de Dios, sino que nosotros estaríamos cerrándonos a una visión muy cuadrada de cómo yo humanamente, y no específicamente, porque también me gusta mucho este pastor Jonathan, hermano, Dios le bendiga, yo le amo. Invítenos. Después hablamos. Mi número se lo dejo en los comentarios. Pero es que sería cerrarnos realmente a que el Espíritu Santo solo va a hablar en lengua que nosotros humanamente conocemos. ¿Por qué? Una de sus exposiciones dijo que la lengua no carece de sentido, y muchos humanamente, cuando son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar y hablar, y no hay quien interprete. Pero precisamente sí hay un don de interpretación de lenguas que nos va diciendo, mira, él está hablando y hay ahora quien interprete cuando es una lengua angélica, y aquí en Ebenezer así lo hemos visto, lo hemos vivido real y palpablemente. En ese momento yo me acuerdo, estaba mucho más joven que ahora, pero era un momento impactante porque el hermano pastor estaba hablando en lenguas y había otro hermano que estaba interpretando las lenguas y estaba dando un mensaje potente, hermoso, que era especial o es especial para la iglesia de Ebenezer. Pero tocas dos puntos bien importantes, que uno es el discernimiento de espíritus y otro la interpretación de lenguas, porque estoy de acuerdo en todo lo que dicen. Sin embargo, es muy cierto, quizá es este dicho, ¿no?, que tenemos de señal inequívoca. Sin embargo, este dicho lo respaldamos con lo que dice la palabra de Dios, lo que mencionamos en Hechos. Pero cuando alguien está hablando en lenguas, yo creo que ahí también ya entra en el punto de que nosotros no podemos entender, porque vuelvo al punto de que Dios, si bien puede hablar nuestro idioma, no es ese quizás su idioma esencial. Y tampoco estoy diciendo que es el hebreo, ni que es el arameo, ni ninguno de estos idiomas, ¿no? Sino que Dios tiene una manera perfecta de comunicarse, que nosotros quizás no la entendemos, pero que cuando estás en el Espíritu es el que te revela ese punto. Y aún cuando alguien está hablando en lenguas, hay discernimiento de espíritu y debe de haber
discernimiento de espíritus para que quien dé testimonio de quien está hablando en lenguas es el Espíritu Santo. Porque algo que siempre me referían, ¿para qué es el bautismo con el Espíritu Santo? No es para un lucimiento propio, sino es para la edificación de la iglesia. Y siempre, absolutamente siempre, debe de haber una interpretación de esas lenguas que se hablaron, porque si no, bien lo menciona Pablo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve el que se está edificando? Pues es el hermano que está hablando en lenguas. Pero aún si el hermano que está hablando en lenguas no entiende lo que está hablando, no hay comunicación, no hay un mensaje que transmitir, no hay una edificación. ¿Cómo sabemos? Sí, ¿cómo sabemos que esa lengua que se está hablando no es precisamente de un demonio, Exacto. de un espíritu inmundo? Y según se está edificando, pero en realidad está hablando palabras de maldición. Exactamente. Yo creo, y ya es una opinión muy, muy, muy personal, que hoy día por eso ya no se ve tanto el derramamiento del Espíritu Santo en las iglesias como verdaderamente es. Porque hay en las iglesias una carencia tanto de doctrina y de realmente querer una comunión con Dios. Entonces, si ya no va a edificar a la iglesia esto, sino si ya se va a tomar por otro lado, yo creo que en parte las iglesias en ese contristar al Espíritu Santo estamos diciendo ya no te manifiestes de esta forma porque ya no hay quien quiera ser edificado, ya no hay quien quiera servir porque para eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Y es que yo veo ahí dos vertientes. ¿Vas a comentar algo? Sí, bueno, sobre un punto que se comentaba hace un ratito. Y es esto de que quizá en las iglesias ya no se ve tan frecuentemente este derramamiento, pero también muchas iglesias sienten la presión de por qué no se da este derramamiento. Entonces viene esta tentación de que exactamente como vemos que otros hermanos hablan en lenguas, queremos hacer lo mismo. Y es un problema frecuente de que empezamos a caer en la tradición. O sea, precisamente por eso las iglesias católicas y todas sus ramas se rigen por esa tradición que ha habido. Pues tal obispo hizo esto, vamos a empezar a hacerlo también nosotros. O incluso aquí me acuerdo muchísimo que decían, a ver, ¿por qué un hermano ya fue bautizado con el Espíritu Santo, no? ¿Por qué no ha vuelto a hablar? O sea, caemos en ese Yo soy de esos. o sea, caemos en ese punto de empecinarnos de, no, ese hermano ya fue bautizado, ahora tiene que hablar en lenguas cada 8 días, cada mes. Y no, porque tú no le vas a decir al Espíritu Santo qué es lo que necesita la iglesia. Tú no le vas a decir al Espíritu Santo cuándo manifestarse y cómo manifestarse, porque Él escudriña los espíritus y los corazones de los hermanos. Y un comentario que teníamos con el hermano Daniel, que ya ha sido invitado en este podcast en varias ocasiones, es que justamente si en la soberanía de Dios está el bautizar al hermano y solamente habló una vez lenguas, esa una vez fue porque la iglesia necesitaba ser edificada a través de su vida. Pero eso no quiere decir que necesita estar hablando el hermano cada 8 días, cada medio año en lenguas, porque tú no le vas a decir al Espíritu Santo cuándo manifestarse y cómo manifestarse. Quería comentar otras cosas, pero caímos en este punto muy interesante. Aunque una persona sea bautizada con el Espíritu Santo, tampoco significa que siempre va a ser salva. O que el punto de santificación esté en el mismo nivel, porque somos hombres, y no estoy justificando el punto de que se caigan, ¿no? Sí, no, o que se regrese, sino que siendo carne, si bien el cristiano, su anhelo debe de ser que su santidad y que ese proceso de santificación sea progresivo, también hay momentos en que el hombre, pues, tiene debilidad. Es que mira, también quería llegar al punto de ¿por qué tú te vas a empecinar en bautizarte, en ser bautizado con el Espíritu Santo y en juzgar a alguien de por qué fue bautizado con el Espíritu Santo? Porque yo, sinceramente, yo soy muy así. Sí, o sea, la verdad. O sea, ¿por qué tal persona que yo lo veo que ha vivido una vida súper fea o súper barata, para no decirle cosas más bonitas, y uno que está trabajando día con día,
porque llegamos a ese punto. Como bien lo dice mi hermano Alfonso, llegamos a una presión tan grande de decir, yo quiero, y no se nos da. Y de repente puede llegar una persona de la denominación bautista que dice, ay, no te preocupes, es que eso fue en la iglesia primitiva, pero hoy ya no existe. Uf, me quita un peso de encima tremendo. Pero entonces, ¿dónde está mi anhelo por querer ser ese siervo que Dios quiere que yo sea? No lo que yo quiero ser, sino lo que el Espíritu Santo está preparando para mí. Y alguna vez le pregunté al hermano pastor, ¿por qué tal persona fue bautizada con el Espíritu Santo y yo no? Y él me respondió, pregúntaselo al Señor. Es que humanamente queremos respuestas, humanamente queremos discernir y saber por qué sí o por qué no. Pero a ver, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le va a decir cómo hacer el universo? ¿Quién le va a decir a quién llenar con su espíritu y a quién no? ¿Y por qué tal persona, si fue llena con el Espíritu Santo, por qué retrocedió? Son cosas muy difíciles de platicar que si quieren nuestros oyentes, publiquen aquí en la caja de comentarios algo, qué tema quieren que digamos. O qué herejías ya no quieren que digamos. O que ya no, o cuántas herejías dijimos en este. Tocas tus puntos y ustedes no están para saberlos, audiencia, pero el hermano Pablo, en sus predicaciones, ¿Cuál de los dos? Pablo es ahí, No. En sus predicaciones hace mucho hincapié en este punto, ¿no? Y en una de esas veces que él cuestionaba es que ¿por qué no somos bautizados con el Espíritu Santo? Yo me cuestionaba el punto, es que ¿para qué quieres ser bautizado con el Espíritu Santo? O sea, si no tienes primero conciencia de para qué quieres el bautismo con el Espíritu Santo, sabiendo que el bautismo con el Espíritu Santo es para la edificación de la iglesia y para servir en la iglesia, entonces caemos en la triste realidad que si no hay un anhelo para edificar la iglesia de Dios, no hay un anhelo profundo de servir al pueblo de Dios, nunca vas a anhelar el que Dios te dé esta bendición tan hermosa de ser bautizado con el Espíritu Santo, porque ya no hay vuelta atrás. O sea, muchas veces, y tiempo atrás lo comentaba con un hermano, muchas veces cuando tienes ese privilegio, también sientes una carga espiritual. ¿Por qué? No carga espiritual entendiéndola como malo, sino más bien una responsabilidad, porque Dios te da esa bendición con un propósito muy claro y muchas veces es para capacitarte para un ministerio que el Señor ya tiene preparado para ti. Y si tú no quieres servir en algo tan básico como lo es a tus hermanos, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a administrar este regalo que Dios te va a dar? Me tocó profundamente la respuesta de nuestro hermano pastor. Pregúntaselo a Dios. Sí, a mí también. O sea, y con todo esto que ha comentado el hermano Ale, ¿por qué queremos ser bautizados? ¿Para qué queremos ser bautizados? ¿Por qué no hemos sido bautizados? ¿O cuándo seremos bautizados? Parece tan sencillo, pero se derrama una gran profundidad en esto. Pregúntaselo al Señor. Sí, ese es un tema muy interesante, esta parte del bautismo con el Espíritu Santo, pero ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.